condensación, ¿ya? El crépito es fino, delicado. Cójanse el cabello y háganlo frotar en su oído. Los que son hombres, una amiga, Susana le su cabello para que puedan grabarse el sonido. Este crépito o crepitante, es lo mismo, ¿eh? Crépito o crepitantes, lo van a encontrar al final de la inspiración. Este crépito no se va a modificar con nada. O sea, le haces toser, igualito va a continuar el crépito. Es fino y final de inspiración. Entonces, patoneumónico típico de síndromes de condensación. Ejemplo, neumonía. ¿Ya? Mientras que los subcrepitantes, ¿ya? Es un sonido más grueso, ¿no? Está dentro de lo que son los estertores, ¿no? Que son estertores por secreciones, se acumulan y suenan, ¿no? Estertores son denominados estertores húmedos. Aquí tenemos los subcrepitantes, que estos lo vas a encontrar en la inspiración y en la expiración. En cualquiera de los dos lo vas a encontrar. Estos también, como son estertores, se pueden modificar con la tos. O sea, tose el paciente y desaparece. Como también hay pacientes que tienen fibrosis y tienen estos subcrepitantes, obviamente que no van a desaparecer, ¿ya? Entonces, hay que diferenciar bien eso. Ahora vamos a ver la semiología de la enfermedad de Monge, ¿ya? Este es otro tema también muy importante. ¿Por qué? Como le digo, la hipoxemia, la falta de oxígeno es grave en nuestro organismo. La falta de oxígeno te puede matar. Entonces, ¿cuándo te vas a encontrar en falta de oxígeno? ¿Estás a la altura del mar? No hay problema, hay una buena presión de oxígeno. Pero si te vas, qué sé yo, te vas a Huascarán, te vas al Pastoruri, ya estás a una determinada altura, 4000 metros, donde la presión arterial, la presión parcial de oxígeno atmosférica ya no es la misma a nivel del mar, es menor, está más disipado. Entonces lo que tú respiras es poco oxígeno. Entonces vas a tener que hiperventilar para poder llevar más oxígeno a tu cuerpo. Pero ese proceso no es gratis, ese proceso te va a dar cambios en tu cuerpo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Porque esta patología lo vamos a ver bastante en pacientes que van a la altura, ¿ya? Entonces, ¿qué viene a ser la enfermedad de Monge? Se llama así porque el colega peruano, Monge, el doctor Monge, fue quien nos describió, y así ya está siendo estudiado ya a nivel internacional. Es un síndrome caracterizado por la pérdida gradual de la capacidad de adaptación a la altura. Hay eritrocitosis excesiva, una hemoglobina más de 21 en el hombre y más de 19 en la mujer, pero eso se está hablando en alguien que se está, digamos, adaptando, ¿ah? O sea, ya largo tiempo, porque tú que te vas a la sierra de la noche a la mañana no vas a llegar a una hemoglobina de 12 a 19, no hay forma. En respuesta ¿a qué? A una severa hipoxemia. En algunos casos, hipertensión pulmonar severa o moderada. Todo esto, como le digo, va a llevar a una hipertensión pulmonar. Entonces, como les había mencionado, a partir de los 3000 metros sobre el nivel del mar, ya se dan cambios. Ya te vas a cansar. Estás corriendo, qué sé yo, estás por las chulpas de Tiahuanaco. Vas a correr, pero correrás una cuadra, después ya no puedes correr, te quedas ahí sentado, tirado. 4000 metros del nivel del mar, ya hay dificultad para conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque cuando dormimos, hipoventilamos. Y si hipoventilamos, baja más el oxígeno que sacamos del medio ambiente. ¿Qué más? 5000 metros, solo hay 50% de oxígeno. Aparte del dolor de cabeza, va a haber otros cambios más. A partir de 6000 metros, ¿qué dice? Si tienes una aclimatación de 4 a 6 semanas, pérdida del apetito, baja de peso. 7000 metros, mencionan una supervivencia de 3 a 4 días. Más de 4 días ya no hay una recuperación. 8000 metros, 30% de oxígeno, supervivencia 72 horas, cansancio extremo, riesgo de congelación, riesgo de edema cerebral, edema pulmonar. Entonces, el mal de montaña tenemos agudo y crónico. Agudo para los que vivimos en la costa,
crónico para las personas que viven en la sierra. No se sabe por qué razón algunas personas de la sierra normal viven y nunca hacen este problema, pero hay otras que sí que hacen el mal de montaña crónico. No se sabe decir cuál es la causa todavía, por qué ellos hacen este tipo de enfermedad, si han nacido allá. Entonces, mal de montaña agudo. El mal de montaña agudo, una persona de una noche a mañana viaja a Machu Picchu, ¿ya? Entonces le da el famoso soroche, le duele la cabeza, se quedan descansando todo el día, náuseas y vómitos, se toman sus soroche pills, nada, no les pasa nada. ¿Qué más? El mal de montaña agudo puede cruzar con un síndrome neurológico. Lo más común es dolor de cabeza. Llega, me duele la cabeza, no quiero descansar, caldo de gallina, algo que lo levanta. ¿Qué más? Náuseas, cansancio, caminan una cuadra, no pueden más, se marean, aparece 6 a 12 horas después de ascender, ¿no? De estar en la altura. Si esto progresa, ya, tu cuerpo no reacciona bien a esta aclimatación, vas a tener complicaciones severas, como el edema cerebral de grandes alturas. En este caso ya hay compromiso neurológico, hay encefalopatía, ataxia, alteración de conciencia, hay hipertensión, entonces va a haber papiledema, nervio óptico está engrosado, hemorragia retiniana. Generalmente eso se descubre a una altura de mayor de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Se puede morir. Hay que descenderlo a la costa, ponerle oxígeno. ¿Cuáles son los factores de riesgo que me llevan a un mal de montaña agudo? Uno, ascenso rápido. Otro, que haya tenido antecedentes de mal de montaña agudo anteriormente. Y el hacer esfuerzo físico. O sea, no te vas a poner a saltar, qué sé yo, para salir en tu foto en el aire, no sé, en el Huayna Picchu, ¿no? No te sabes, puedes tener eso, ¿no? Si es que tu cuerpo no tolera bien. Entonces, en este cuadrito podemos ver, ¿no? La oxigenación, la presión parcial de oxígeno sobre los niveles del metro del mar, ¿no? Entonces se dice el aire inspirado, el aire a nivel alveolar, el aire, la arterial a nivel de sangre y mixta. La presión arterial de oxígeno en el aire inspirado por encima de 70, ¿no? Va a estar a 4.300 metros sobre el nivel del mar, a 4.300 metros, mientras que a nivel del mar llega hasta 150, ¿no? Hay mayor presión. Mientras que a nivel del gas alveolar va bajando, llega en promedio de 50. A nivel de sangre, o sea, es lo normal que vaya disminuyendo la presión arterial de oxígeno, pero cuando estamos a más altura, esto empeora. Entonces, a nivel del alveolo pulmonar, como ya no hay una buena presión que me lleve las moléculas de oxígeno a la sangre para hacer una buena hematosis, vamos a empezar a hiperventilar. Al hacer una hiperventilación, esto me va a llevar a una alcalosis respiratoria en su fase inicial. Aparte de la alcalosis metabólica, ¿qué más me va a llevar? A un desgaste físico. ¿Por qué? Porque empiezo a usar musculatura respiratoria accesoria, respiro más rápido, va a haber mayor deshidratación. Acuérdense que también el hecho de respirar es un consumo de agua, entonces también lleva esto a una deshidratación. En la fisiopatología, entonces, del mal de montaña, como va a haber una disminución de la presión barométrica, va a llevar esto a una reducción de la presión parcial de oxígeno. Esto a su vez me va a llevar a una menor presión a nivel de la difusión de oxígeno en los alvéolos pulmonares, ¿no? Entonces, refieren que antes, cuando estamos a determinada altura y queremos seguir ascendiendo, por ejemplo, las personas que van al Everest, ¿no? Al Himalaya, entonces tienen que aclimatarse y van en tiendas de campaña que son ciertas alturas, quedan cierta temporada, 3-4 días hasta que se van aclimatando. Esta aclimatación me va a llevar a una hiperventilación. Esta hiperventilación, ¿qué me va a llevar? A una alcalosis respiratoria y deshidratación. ¿Qué más? Durante el sueño va a deprimir el impulso ventilatorio. Entonces va a caer en la noche, el domingo, va a llevar una hipoxia. Esta hipoxia va a llevar a su vez a una supresión renal de la anhidrasa carbónica, una orina alcalina, ¿ya? Y el aumento va a haber también un aumento del tono simpático. Este aumento del tono simpático va a hacer también que haya mayor taquicardia.
va a hacer que se produzca más eritropoyetina para poder producir más glóbulos rojos que capten más oxígeno. Esto va a hacer que la densidad capilar aumente. Las mitocondrias también van a aumentar, entonces se enlentece ya el fluido sanguíneo, eso ya más, pasando más tiempo, ¿no? Esta es lo normal que debería pasar, ¿no? Como aclimatación. Esta hipoxia va a llevar también, si continúa, a una vasodilatación cerebral hipóxica. Esto va a causar el edema cerebral. Va a haber un trastorno en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Va a haber liberación de mediadores tipo histamina, ácido araquidónico, factor de crecimiento del endotelio vascular, que va a llevar al edema cerebral. Este edema cerebral va a llevar a un aumento de la actividad simpática, fuga a nivel de la barrera hematoencefálica, por lo tanto hipertensión endocraniana, que viene a ser la complicación más seria. Entonces esta es una resonancia cerebral de un paciente con edema cerebral, en el cual, dice Refimia, hay una tumefacción intensa, sobre todo a nivel de los cuerpos posteriores, ¿no? Una lesión intensa a nivel de la resonancia. Esto es de un paciente que subió al monte de Everest. Entonces, no solo vamos a tener edema cerebral por el mal de altura, ¿no? También vamos a tener un edema pulmonar de altura que se da en el segundo al cuarto día. ¿Qué dicen? Al subir a más altura, entonces ya no va a haber una perfusión adecuada, una perfusión regular como la que tenemos aquí, estando a 0 metros sobre el nivel del mar. Va a haber una perfusión irregular en parches. En cierta zona va a estar mayor perfundido y esto va a generar una vasoconstricción por el frío también, porque a más altura hace más frío. Entonces esto va a causar alteraciones a niveles pulmonares. ¿Qué factores de riesgo voy a tener para que me lleven a un edema pulmonar? Igual que que el edema cerebral, un ascenso rápido y haber tenido el mismo cuadro anteriormente. ¿Qué más? Enfermedades pulmonares de base. A esto le pones, qué sé yo, que el paciente ha tenido o tiene, que tiene una enfermedad pulmonar intersticial, empeora todavía, ¿no? Su hipoxia. Las temperaturas bajas también. Los varones, refiere la literatura, que son más susceptibles que las mujeres a presentar edema pulmonar. Si tienes cardiopatía congénita y te vas a la altura, fuiste también, ¿no? Fuiste. Foramen oval, son 4 veces más susceptibles a presentar el edema pulmonar. ¿Qué más? Reducción a la tolerancia del ejercicio, va a haber una tos seca, persistente. Ya cuando hay edema pulmonar, va a haber un edema, un esputo sanguinolento, va a haber taquimia, taquicardia. Un edema pulmonar es un edema pulmonar tipo no cardiogénico, ¿ya? Donde cual va a haber una vasoconstricción pulmonar en parches que va a generar una perfusión exagerada de algunas áreas. Entonces vamos a ver una placa característica en moteado. Entonces están subiendo a la altura, haciendo un trekking y se desmayan por ahí. Se lo tienen que regresar. Hay que tener bastante cuidado. Ha pasado. Unos colegas se fueron al nevado de Huaytapallana, en Huancayo. Y ustedes saben que la gente aquí, con tal de ganar, no le importa nada. Yo te llevo al nevado de Huaytapallana. Obviamente que ellos son de la sierra, no les va a pasar nada subirse al nevado, pero el que viene de la costa, no. Entonces todos subieron en fila india, todos subieron siguiendo al guía, y ya en el regreso, el guía de la cabeza, todos se quedaron tirados, de verdad. Entonces la han tenido que esperar hasta las 6 de la tarde porque la enamorada tenía que jalar al enamorado que le había dado mal de altura. Entonces, y el guía, nada. Entonces tengan cuidado, no es subir por el subir, hay que tener una preparación adecuada. ¿Qué más? Entonces el edema pulmonar, ¿no? Va a dar un edema en la placa como en parches, moteado. Va a haber un aumento, como hay un aumento, una vasoconstricción, va a llevar a un aumento de la presión capilar mayor de 18 milímetros de mercurio, ¿no? Esta es la placa pulmonar de un paciente también con edema pulmonar por mal de altura. Acá podemos ver, ¿no? Está afectado la mitad inferior en el tórax derecho. Factores de riesgos, entonces a mayor edad, acuérdense que ya no ventilamos muy bien al 100%, va disminuyendo tu capacidad. Si tienes una cardiopatía congénita, peor. Si tienes enfermedades pulmonares de base, también. Historia de haber tenido mal de montaña. Si es un paciente anémico,
también igualito, con anemia lo vas a llevar allá también. Historia de disminución de la sensibilidad respiratoria a la hipoxia o hiperventilación, apnea del sueño, el que tenga sobrepeso y la posmenopausia también refiere, ¿no? Entonces vemos acá que son auxiliados por los compañeros, ¿no? Entonces ellos siempre van con su guía y están aclimatados a eso. ¿Cuál es el tratamiento? Hay que descender de la altura rápidamente, descender. Oxigenoterapia, ¿no? O un entrenamiento respiratorio previo a subir. Flebotomía, esto es en pacientes que tienen mal de montaña crónico, porque ellos van a tener una hemoglobina más alta. La acetosolamida, se describe la acetosolamida 2 veces al día, por lo menos una semana antes de viajar, ¿no? Para que te ayude a tolerar esto. La dexametasona, los corticoides también. Si por A o B no tenemos nada, imagino que están en el Everest y no se puede hacer nada de esto, ojalá que tengan cámara hiperbárica, que también te puede ayudar. ¿Qué más? Entonces hay un score, ¿no? Un score para ver el mal de montaña, ¿no? En este caso crónico, ¿no? Que en este caso te pregunta, ¿no? ¿Sufre usted de dolores de cabeza? ¿No? Hay que ver si es un dolor leve, moderado, severo, con qué frecuencia. ¿Sufre usted de zumbidos de oído, los tinnitus? ¿Tiene parestesias o siente que le queman o arden las plantas de los pies o palmas de las manos, ¿no? Como está más denso, la sangre más lento, la irrigación, ¿no? Entonces causa parestesia. ¿Qué más? ¿Tiene dificultad para respirar bien? ¿Siente que le falta el aire? ¿Qué otra pregunta? ¿Tiene dificultad para dormir? Luego, la cara o las manos se le han puesto azules o morados. En los demás de montaña crónica ustedes lo van a ver moraditos, pletóricos, ¿no? ¿Tiene dilatadas las venas de las manos, de los pies? ¿Y cómo es el puntaje? Dice, el puntaje dado a cada pregunta fue, si no tiene ningún síntoma, 0. Si tiene de 1 a 2 eventos por mes, es leve, 1. Más o 2 eventos por mes, o moderado es 2. Más de 6 eventos por mes, o severo es 3. Y para una concentración de hemoglobina mayor de 2 veces de la dirección estándar para la altura, no, mayor de 21 en hombres, mayor de 19 en mujeres. Entonces de esto le hacen sumatoria, ¿no? Y le determinan si es un mal de montaña crónico leve, moderado o severo. Entonces, ¿cómo se puede prevenir? Sobre todo en los que suben en la parte aguda, ¿no? Hay que hacer un ascenso gradual, con un tiempo adecuado para que el cuerpo se pueda aclimatar. Se dice que después de la regla del 3, ya acuérdense, la regla del 3, después de los 3000 metros se recomienda un ascenso menor de 300 metros cada 3 días, tomando un día extra de descanso. ¿Qué más? Las personas que permanecen en lugares de altura deben conocer los síntomas de alarma, sea dolor de cabeza, náuseas, disnea, para descender. ¿Qué más? Profilaxis farmacológica, acetazolamida, ¿no? Uno de los efectos secundarios que la gran mayoría de la persona los tiene es las parestesias. Todos los que estamos sienten parestesias, hormigueo de las manos, de los pies, ¿no? ¿Qué otro medicamento? Dexametasona, que es un corticoide. Y otro viene a ser la cámara hiperbárica portátil, ¿no? Estos generalmente los que van en la altura ya ellos llevan, ya son los montañistas, ya tienen. Entonces, aquí por ejemplo tiene su cámara portátil hiperbárica, ¿no? Acá también lo tenemos, pero lo usamos más para pacientes que tienen heridas, para una mala cicatrización. Entonces la cámara hiperbárica, ¿no? Una gran presión de oxígeno que llegan a ese nivel, refiere que mejora la cicatrización de las heridas. En la costa más los usamos por eso. Pueden ver usted un montañista, ¿no? Está sufriendo y que le falta el aire, el dolor de cabeza. Tiene que ser auxiliado y descendido. Tenemos acá, ¿qué otros efectos podemos encontrar por la altura, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, de 1500 a 3500, ¿no? Metros sobre el nivel del mar, ¿no? Tenemos luego de 3500 a 5500 las alteraciones que vamos a tener, incluso también la saturación de oxígeno, cómo lo vamos a encontrar, ¿no? Y alteraciones a nivel ya, altitudes extremas, más de 5500 metros sobre el nivel del mar.
donde vamos a encontrar una severa hipoxia con hipocapnia, ¿ya? Entonces, de acuerdo al trastorno que tengamos, ¿qué manejos debemos darle? Por ejemplo, si tenemos el mal de montaña agudo, ¿no? Suspender el ascenso, tratamiento con acetazolamida y, ¿no?, descender. Por ejemplo, vimos un caso en la clínica, una paciente de Estados Unidos. Muchos extranjeros vienen, o sea, ni llegan por Lima, o sea, solamente llegan por Lima para tomar su avión directo a Cusco, y de Cusco se van, qué sé yo, a Brasil, Argentina, ya, para continuar con su tour. Esta paciente llegó a Estados Unidos, Lima, Cusco, Machu Picchu. Entonces, esta chica presentó edema pulmonar agudo, ¿no?, de altura, dificultad respiratoria. No llegó ni a Machu Picchu, en Cusco nomás, primer día. Dice, la clínica la trasladaron a la clínica, intubación, estuvo con soporte ventilatorio porque hizo edema pulmonar, se complicó. Entonces, o sea, no a todos les da. Entonces, mal de montaña agudo leve, suspender el ascenso, tratamiento con acetazolamida y descender. En el mal de montaña moderado, ¿qué debemos hacer? Descenso inmediato, si empeoran los síntomas, uso de oxígeno a flujo bajo si es que está disponible. Hay algunas farmacias que venden oxígenos portátiles, pequeñitos. Cuando van al Colca también, en Arequipa venden, en las farmacias, algunas farmacias venden oxígeno portátil. Tratamiento con acetazolamida, dexametasona y tratamiento con cámara hiperbárica si estuviera. Edema cerebral por grandes alturas, descenso y evacuación inmediata. Oxígeno, terapia. Tratamiento con dexametasona y tratamiento hiperbárico si es que el descenso no puede ser posible, ¿ya? Si tiene edema pulmonar, descenso y evacuación de inmediato, reducir al mínimo el esfuerzo y mantener al paciente cálido por el frío sobre todo, ¿no? Administración de oxigenoterapia, tratamiento adecuado con nifedipina, tratamiento hiperbárico si es que el descenso no es posible. En el mal de montaña crónico, esto se da en pacientes que son de la sierra, ¿no? No todos de la sierra se complican de esta forma. Ya estamos hablando, justo también tuvimos un caso, este es un paciente de la costa, pero que trabaja en la mina, ya 20 años trabajando en la mina, en Cerro de Paso. Entonces, su cuerpo ya ha ido ya tratando de aclimatarse, compensarse a la hipoxia. Entonces ella tenía una hemoglobina de 18, 19, pero esto no fue, pues, digamos, elevó su hemoglobina y ya está, sigue trabajando tranquilo a la altura. No, estos cambios le generaron cambios cardíacos, le generaron hipertensión pulmonar, y ella llega a la costa ya por falta de aire. Dice, se le hacen los estudios y tiene un mal de montaña crónico. Ya ha tenido que dejar su trabajo en la mina o que le cambien a la costa, porque ya no puede estar en la altura. Ya tiene manifestaciones que no le pueden llevar a llevar a cabo su vida normal. Entonces, esta enfermedad de monje sufrió por los residentes a largo plazo a alturas mayores de 2.500 metros sobre el nivel del mar. En este caso, estos pacientes se caracterizan por tener ya una eritrocitosis excesiva con hipertensión pulmonar moderada a grave, que provoca el cor pulmonar. En caso de ellos es que se hace la flebotomía, el sangrado, las sangrías. Acá se le hace sangría, baja la hemoglobina, mejor. Este trastorno fue descrito por primera vez en Sudamérica y también ha sido documentado en Colorado y en la China, en el Tíbet. Esto por el doctor de Monge, ¿ya? La migración a una altura menor resuelve el mal de montaña crónico. La flebotomía y la acetazolamida son útiles. Como les menciono, el tener gran cantidad de glóbulos rojos hace que se enlentezca la circulación. O sea, si yo me corto, va a gotear más fácilmente, pero si le cortas a este paciente con mal de montaña crónico, como una mazamorra quizás que cae, porque es lo que es espeso, los glóbulos rojos, la cantidad que tienen, por eso es que les hacen sangrías. Incluso estos pacientes están en riesgo de hacer eventos isquémicos cerebrales, porque no hay una buena irrigación por el enlentecimiento de los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, este paciente con mal de montaña crónico lo van a ver
pletórico, es un rojo más como oscuro, ¿no? Es característico, así, de este color que lo van a ver, sus labios más oscuros, y le hacen sangrías. Empiezan, como dicen, sangrado, una sangría cada 2 o 3 días, ¿no? Hasta que mejore. Y obviamente que ya tiene que quedarse en la voz, tiene que cambiar su trabajo. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas?